Tomando un poco algo que salió el sábado pasado sobre los milagros eucarísticos. Existen los milagros eucarísticos, es decir, además de la transustanciación, que es el milagro propio de este sacramento, es decir, lo sobrenatural, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo, ¿no? Entonces se dice milagros eucarísticos a cuando en la consagración, en un momento, el cuerpo de Cristo, que mantiene la apariencia de pan, las características de pan, de repente toma características del cuerpo humano, o la sangre, que conserva las características del vino, de repente toma las características visibles, ¿no?, de sangre. Eso ha habido varios milagros eucarísticos. Una vez les comentaba, ¿no?, con San Antonio de Padua, que había un hombre en el pueblo que no creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces San Antonio le dice, bueno, cuando hagamos la procesión del Corpus Christi, usted ponga el burro, ¿no?, en la fila, digamos, cuando pase con la Eucaristía va a ver que el burro se arrodilla, ¿no? Y el burro se arrodilló. Bueno. Y otros milagros en Italia, porque estos italianos les encantan los milagros, ¿no? Entonces en Lanciano, ¿no?, y en otro lugar, no me acuerdo la otra ciudad, en que efectivamente un sacerdote que no estaba seguro si realmente existe la transustanciación, porque los sacramentos son sobrenaturales, ¿no?, y no se ve la eficacia del sacramento. Si cuando usted bautiza a un niño, el niño es el mismo de siempre, no se ve esa transformación en hijo de Dios. El niño es el mismo, ¿no? Y la hostia lo mismo, no se ve. Lo sobrenatural es invisible. La confirmación, el sacerdocio, el matrimonio, todo, la confesión, ¿no? Entonces, el sacerdote que dudaba así de la presencia de Cristo en la Eucaristía, ¿no?, un día. Entonces, en la misa, cuando parte la hostia, con ese sacerdote, cayeron gotas de sangre de la hostia, ¿no?, y se manchó el mantel corporal, etcétera, ¿no? Y eso se conserva en Lanciano. Y a raíz de ese milagro es que el Papa le encomienda a Santo Tomás de Aquino que componga las oraciones y los cantos de la fiesta del Corpus Christi, el Adoro te devote, el Tantum Ergo y toda esa que conocemos. Es por ese milagro eucarístico, porque el sacerdote dudaba. Y es lógico, como digo, no se ve ese cambio, no es visible. Y otro caso hubo en que también cayeron gotas de sangre y se hicieron coágulos, ¿no? Y se conservan en un relicario creo que son 5 pelotitas así, ¿no?, de coágulos de sangre, de la hostia, del cáliz, ¿no?, de la hostia, no me acuerdo, ¿no? Es decir, la visibilidad del sacramento, es decir, del efecto sobrenatural. Milagros eucarísticos, ¿no? El último milagro así confirmado en 1995, 96 más o menos, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Los porteños tenemos privilegios, ¿no? Entonces en la iglesia está dando la comunión y una hostia cae al suelo, por eso el descuido, mal, ¿no? Entonces el sacerdote, esa hostia que cayó, dice, bueno, la guardó, la puso en un frasquito con agua para que se disolviera. La guardó en el sagrario. Y la hostia, en vez de disolverse, se convirtió en un pedazo de carne. Entonces, claro, el sacerdote puso esa misma cara, así, de asombro, ¿no?
¿qué pasó? ¿No? Entonces, bueno, hizo analizar. Entonces, de los análisis, digamos, el mismo análisis, claro, ahora más moderno, ¿no?, de aquellos milagros antiguos en Italia, que sangre verdadera, sangre humana, ¿no?, que después se analizó el tipo de sangre y es, no sé, RH positivo, no me acuerdo, ¿no? A ver, pero siempre el mismo, en todos los casos de milagro, el mismo tipo de sangre, porque es Cristo. También es el mismo tipo de sangre del sudario. De santo sudario, coincide. Y la carne es el corazón. Ese es un músculo cardíaco que está vivo, ¿no? Ese es el análisis que hicieron, ¿no? Bueno, y toda la parte científica, etcétera, ¿no? ¿Pero por qué? Primero para motivarnos, a los cristianos, ¿no?, a los católicos, a la devoción eucarística, porque la Eucaristía es Cristo. Entonces la devoción eucarística es el amor a Cristo, no sacramentado, pero no cambia nada, es el mismo Cristo del Evangelio, que está escondido, por decir así, en el sacramento, ¿no? Eso, entonces, ese milagro que usted hizo mención, ¿no?, del padre Nelson Medina, ¿no?, en realidad es medio, no sé, no, ¿por qué? Porque no es un milagro eucarístico, sino él dice estaba consagrando y sintió un calor en la mano. La mano se lo tomaba. Sí, pero es una sensación subjetiva. No es que se convirtió en carne, sino que él sintió. Pero para él un regalo. Bueno, pero puede ser sugestión del diablo. Pero puede ser que o puede ser, es dudoso. Los milagros eucarísticos son ciertos. Por eso digo, el análisis de la sangre que se ha hecho, es sangre. Es decir, hay una constatación científica, humana, de que efectivamente esto es algo humano. Por otra parte, usted cualquier hostia consagrada, supongamos que la hace analizar, es pan. El análisis, trigo, no sé cómo es el asunto, ¿no? Pero acá no. En cambio, esto del padre Nelson no, es una cuestión subjetiva. Como digo, él sintió un calor como una mano que lo tocaba. ¿Y puede ser que Dios ahí le haya dado esa gracia? Puede ser o no. O no. Los milagros son claros. Cuando es así que puede ser o no, decimos, bueno, puede ser o no. No hay que ser crédulos. Porque hay que... Claro, sí, lo miré en el video, ¿no? Hay que creer firmemente en la fe, en las cosas de la fe, ¿no es cierto? Pero en las cosas extraordinarias, como los milagros, no hay que, como se dice vulgarmente, no hay que ser crédulo. Hay que creer si realmente se demuestra que sí, es milagro. Entonces, no hay que hacer como los fariseos, cuando Cristo expulsó demonios, o resucitó muertos, cuando resucitó a Lázaro, ¿no? Entonces dice Anás y Caifás, ¿no?, que lo que eran ellos, dice, bueno, hay que matarlo también a Lázaro, porque mucha gente por Lázaro cree en Cristo, en Jesús. Entonces, en vez de ver milagro, constatarlo, efectivamente, ¿no?, y creer en él, y amar, pusieron en contra. Eso está mal. Pero también está mal creer cualquier cosa que diga cualquier sacerdote, ¿no?, de que, bueno, fue milagroso. Esto de Buenos Aires sí está comprobado. Yo al principio pensaba que era cuento, que hay tantos cuentos, tantas cuestiones así fantasiosas, no reales. Pero hablé con el sacerdote, el párroco, y dije sí, y efectivamente en la parroquia han hecho una capilla de adoración con esta hostia milagrosa, que además, como aquella de la época de Santo Tomás, del 1200, no se corrompe, porque es carne y sangre verdadera, que normalmente eso se corrompe como el organismo humano, ¿no? No se corrompe. Bueno, no sé, no quedó en nada eso. No quedó en nada, pero es otro milagro parecido, pero el corazón seco o disecado, no sé cómo se dice. Bueno, eso respecto a los milagros eucarísticos, ¿no? Respecto al artículo 8, que tendremos que ver ahora, dice Santo Tomás, ¿se pueden añadir algo a las palabras de la forma sacramental?
Acuérdense que el sacramento, todos los sacramentos, tienen su materia, que es el elemento o el signo que se utiliza, y la forma son las palabras que especifican o determinan o aclaran de qué se trata. Que cuando yo le echo agua a uno dice, yo te bautizo, yo te estoy lavando, te estoy purificando, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Si las palabras especifican en qué quiere decir esta ceremonia que estoy realizando con este elemento material, que es el agua. Y eso llamamos la forma del sacramento, es decir, lo que la especifica, lo que lo determina, lo que lo hace ser sacramento. Dice, ¿se puede añadir algo a las palabras de la forma sacramental? Entonces vamos a la objeción tercera, dice, la forma del sacramento, si la fórmula, como decimos en castellano, ¿no?, requiere no solo un determinado número de palabras, sino también un determinado orden de las palabras y la continuidad en la pronunciación. Es decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo dijera, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, ¿qué pasa ahí? Bueno, pero esa es la objeción. La objeción, acuérdense, objeciones falsas con un fundamento verdadero, ¿no? Entonces dice, contra esto, sí, el argumento de Santo Tomás dice, bueno, momento, en la forma sacramental, sí, la fórmula, unos dicen cosas que otros omiten. Es decir, en la iglesia, como veíamos esto de la misa, la diversidad de ritos, sobre todo en Oriente y Occidente cambia, más que en Occidente, el rito de la misa, pues hay diversidad de ritos, ¿no? Acá contamos como 8 ritos distintos. El bautismo creo que es solamente el rito romano, debe ser, no recuerdo. Pero en Oriente sí, es distinto. Así, mientras los latinos, cuando bautizan, dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, los griegos, sí, los orientales, sea bautizado el siervo de Cristo, Rafael Rossi, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En vez de decir yo te bautizo, dice que sea bautizado. Hay una diferencia gramatical. Y a pesar de esto, tanto los latinos como los griegos confieren realmente el sacramento. ¿Por qué? Hemos visto la vez pasada, ¿no?, en el artículo 7, las palabras que se usan, ¿no?, en cualquier ámbito, cualquier conversación, está la materialidad de las palabras, ¿no?, y el significado de las palabras. Por eso hay sinónimos en los cuales la materialidad de la palabra es distinta. El perro y can, la materialidad es distinta, pero el significado es el mismo. Entonces, a pesar de que la fórmula o la forma se expresa diversamente en Oriente y en Occidente, en ambos casos confieren, tanto los latinos como los griegos, confieren el sacramento. Por tanto, a las fórmulas sacramentales se les puede añadir o quitar algo. Vamos a ver qué, un momento. Porque lo que hemos visto al principio del curso es que no puede ser librado del capricho del sacerdote o de la parroquia o del grupo, el rito, las palabras o las ceremonias, sobre todo en la misa, que es lo más popular, digamos así, no puede estar al arbitrio ni de uno ni de muchos. Por eso, algo sí se puede variar, pero no cualquier cosa. Entonces dice, en el cuerpo del artículo, en las formas sacramentales, o en la fórmula,
unos dicen cosas, no dicen, acerca de las variaciones que se pueden verificar en la forma de los sacramentos, se deben tener en cuenta dos cosas. Primero, lo primero, dice, depende de quién pronuncia las palabras. ¿Cuál es la intención del que pronuncia las palabras? La intención, como vimos en el artículo anterior, la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Esa es la intención. ¿Qué es lo que quiere hacer la Iglesia? Lo que hizo Cristo. Cuando dice la Iglesia, no se refiere ni al párroco, ni al obispo, ni al papa. Cuando dice la intención de hacer lo que hace la Iglesia, se refiere primero a Cristo, que es la cabeza de la Iglesia. ¿Cuál fue la intención? ¿Qué es lo que quiso hacer Cristo cuando tomó el pan el Jueves Santo y dijo, esto es mi cuerpo? Tomad y comed, esto es mi cuerpo, dijo. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Quiso decir que este pan representa su cuerpo? No. ¿Quiso decir que este pan es también su cuerpo? No. Esa es la teoría de Lutero, que el pan también es el cuerpo de Cristo, ¿no? Algo así. No, quiso decir que esto que tengo en mis manos ya no es pan, aunque ustedes ven que es pan, pero no es pan, es mi cuerpo. Es decir, lo que llamamos la transubstanciación. Entonces la intención de lo que hace la Iglesia es la intención de lo que hizo Cristo cuando instituyó los sacramentos, que es la misma intención de los apóstoles. Los apóstoles fueron por Europa, por Asia, por África, llevando la palabra de Dios y los sacramentos. ¿Con qué intención? Con la misma intención de Cristo, evidentemente. Y la intención de lo que hace la Iglesia también es la tradición. Es decir, bueno, ¿qué es lo que la Iglesia, los santos, los doctores de la Iglesia sobre todo, ¿no? Los concilios, los papas, han enseñado sobre esto, sobre qué es la transubstanciación, por ejemplo? Aunque la palabra transubstanciación es de la época de Santo Tomás, un poquito antes, ¿no? Los primeros padres de la Iglesia no usaban esa palabra, pero el significado sí, o el sentido sí. Entonces, primero dice, el que pronuncia las palabras, el sacerdote, por ejemplo, ¿qué intención tiene? Intención de hacer lo que hace la Iglesia, intención de que se realice lo que dijo Cristo, o sea, que se aplique la intención de Cristo, que se aplique la intención de la Iglesia, de los apóstoles, ¿no? de la tradición de todos los siglos. Eso es lo que, si es así, se realiza el sacramento. Esto dice, es indispensable para que se realice el sacramento, la intención. Por tanto, si con esta adición o sustracción, el sacerdote o el que fuera, ¿no?, pretendiese realizar un rito no recibido o no aceptado por la Iglesia, no usado, no parece que se verifique el sacramento, pues no parece que pretenda hacer lo que hace la Iglesia. Si falla esa intención, entonces no hay sacramento. Entonces, ¿cómo sabemos la intención? Bueno, no la sabemos. Sabemos, como decía la vez pasada, bueno, el padre Schillebeck, dominico, sabemos que su intención no era la intención de la Iglesia, porque él dice, no hay transubstanciación, hay transignificación. Hay un cambio de significado, no de realidad, de sustancia. Entonces sabemos que su intención no es la intención de que se realice lo que dice la Iglesia, porque él lo dijo así. Pero si no hubiera dicho nada, él cierra la misa igual de todo, ¿no? O más o menos. Dice la misma fórmula de la consagración, todo, ¿no? Si él no hubiera dicho en un libro esto que dije recién,
no sabríamos. Sabríamos lo que dice en la misa. Él dice, esto es mi cuerpo. Bueno. En cambio, Lutero, como hemos visto, él suprime. No solamente teóricamente suprime la transubstanciación, sino que en la misma ceremonia de la misa cambia. Entonces, dice, si cambia alguna palabra, pero permanece la intención buena, hay sacramento. Por eso dice, pero si pretendiese realizar un rito, no un rito de la Iglesia, católica o ortodoxa, digamos, no, de Oriente o de Occidente, parece que no parece que pretenda hacer lo que hace la Iglesia. Es decir, es para dudas. Bueno, pero la segunda parte, o el segundo elemento, depende de la significación de las palabras. En efecto, puesto que las palabras operan en el sacramento, o actúan, según el sentido que tienen, como hemos visto ya antes, hay que considerar en el sacramento, si la alteración introducida hace desaparecer el sentido que tienen que tener las palabras. Y ahora ponemos unos ejemplos, ¿no? Porque si desaparece el sentido de las palabras, si yo digo para el bautismo, yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, es otro sentido que no tiene nada que ver. Porque yo te bautizo significa yo te lavo, yo te limpio, yo te bendigo, es otra cosa. Es evidente que el sacramento, que la verdad del sacramento no se realiza, por más agua que le eche. Es claro que si se elimina de la fórmula del sacramento, un elemento sustancial, yo te bautizo, desaparece el sentido requerido de las palabras y por tanto no se realiza el sacramento. Entonces en la misa, las palabras que especifican el sentido son esto es mi cuerpo. Si yo digo esto es mi cuerpo, sacerdote, ¿no? O si digo esto representa mi cuerpo, o otra realidad, otras palabras con otro significado. Entonces dice, si cambia un elemento sustancial, o si yo digo este pan es mi cuerpo, hay un cambio sustancial, porque Cristo no dijo este pan, al contrario dijo, o no lo dijo, ¿no? Lo da a entender, esto no es pan. Claro. Por eso digo, Lutero dijo, no, este pan es mi cuerpo. Ponen las dos cosas, y no son las dos cosas, es los accidentes del pan, y las características del pan, el olor, el color, el sabor, ¿no? Las moléculas del trigo, pero la realidad es su cuerpo de Cristo. Y en la sangre lo mismo. Si el sacerdote no dice, este es el cáliz de mi sangre, no hay transubstanciación, no hay sangre. Pero si dice, este es el cáliz de mi sangre, está pronunciando las palabras, como dice San Tomás, elementos sustanciales de la forma o de la fórmula. Es decir, son las palabras justamente que especifican de qué se trata. Este es el cáliz de mi sangre. Y por tanto no se realiza el sacramento si faltan esas palabras sustanciales o esenciales. Pero como decíamos, si el sacerdote dice yo te bautizo en nombre del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, no, porque las tres personas no son iguales. Son distintas como personas, pero son iguales en su esencia divina, en su naturaleza divina. Incluso en la misa ya es más difícil, ¿no? Pero en la confesión, yo te absuelvo de tus pecados, o yo te perdono tus pecados, puede significar lo mismo. No hay un cambio en la sustancia, sino cambios. Porque uno por ahí se equivoca en la pronunciación, uno se distrae, yo me distraigo mucho en la misa, ¿no? Le pasó una vez a un sacerdote dominico
consagró el cuerpo de Cristo y se olvidó de la sangre, no hizo la consagración del vino, ¿no? Entonces el monaguillo le avisó: padre, falta, y bueno, entonces completó, pero uno se distrae, ¿qué va a hacer? Mientras no cambie la intención, que es el elemento primero o primordial que realiza el sacramento. Por eso dice Didimo el Ciego, uno de los padres del desierto, en el libro sobre el Espíritu Santo: si alguien intenta bautizar omitiendo uno de los nombres, ¿sí?, o el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, bautizará vanamente, porque el bautismo es en la Trinidad. Justamente dice, bueno, de Para de Arrio, ¿no? Voy a seguir diciendo: si se omite si se omite de la forma o de la fórmula un elemento no sustancial, tal omisión no suprime el sentido de las palabras y por tanto tampoco suprime el sacramento. Así, en la forma de Eucaristía, esto es mi cuerpo, la supresión, dice, porque esto es mi cuerpo, ¿no? Esa es la tomar y comer, porque esto es mi cuerpo, ¿no? Y yo suprimo tomar y comer, o suprimo, dice acá, porque, mientras yo diga esto es mi cuerpo, son las palabras sustanciales, ¿no? Eso no impide la realización del sacramento, aunque pudiese suceder que el autor, si es sacerdote, de la omisión cometiese un pecado por negligencia o por desprecio, porque hay curas que se le ocurre hacer lo que les gusta. Entonces, como había un sacerdote dominico, estaba estudiando en Roma, en una universidad nuestra, teología, estudia mucho realmente, muy estudioso. Entonces no tenía tiempo para la misa, porque la misa lleva tiempo, media hora, más de media hora, supongamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía para no perder tiempo? Fíjense, ¿no? Él estudiaba, ¿no? Entonces calculaba, cuando había misa a las 12, por ejemplo, entonces 12:20 bajaba a la iglesia, entonces en el momento de la consagración, él ponía la mano y esto es mi cuerpo, así decía las palabras de la consagración y después se iba. Entonces cumplía con la misa y podía seguir estudiando. Es una falta de negligencia o desprecio. Había un grupo que estaba en la consideración. Había otro sacerdote. Y fue colaborar. No, él iba a sumarse en el momento de la consagración, claro, nada más. Y no en toda la misa. Claro. Para no perder tiempo. Imagínense qué mentalidad poco piadosa, ¿no? Comete pecado por negligencia o por desprecio. Bueno, la misa es toda la ceremonia, ¿no? También hay gente que va y toma la Eucaristía y no escucha la misa. A veces pasa, ¿no? A mí me pasó acá una vez un señor que venía siempre a misa, ¿no? Venía, me pedía la comunión. ¿Sí? Ya la comunión, y después se iba, ¿no? Bueno, eso está previsto, puede ser. Y un día le pregunto, dice: no, papá, yo pido la comunión acá, después me voy a misa en la compañía de Jesús y voy a misa y comulgo allá. No, dije, ¿para qué quiere? Bueno, para comulgar más. Y eso no es el sentido de la comunión. O sea, además está previsto, si va a 2 misas, podría comulgar 2 veces, pero así, como si la cantidad de veces que comulga hiciera que fuera más santo. No, hay que hacer las cosas. Por eso que la misa es toda una ceremonia, una serie de ritos, ¿no?, que están instituidos por Cristo y por los apóstoles, y en la tradición es todo. En caso de emergencia, ¿no?, si hay caso de peligro de muerte urgente, se puede bautizar simplemente: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y listo. O se puede en la confesión dar la absolución: yo te absuelvo tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Incluso se puede dar la absolución a todo un grupo: si se está hundiendo el barco o se está cayendo un avión, hay un sacerdote, puede dar la absolución sacramental de los pecados a todos, sin que se confiesen. Por
Claro, urgencia, ¿no? Pero no por comodidad. También cuando se agrega a una palabra, está la posibilidad de introducir alguna palabra que corrompa el sentido, como hacían los arrianos. Dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, que es superior al Hijo, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Veis la trampa? Agregan palabras que no son palabras inocentes, ¿no? O de adorno, ¿no? Pero dice, si dice: yo te bautizo en el nombre de Dios Padre Omnipotente y en el de su Hijo Unigénito y del Espíritu Santo Consolador, aquí hay verdadero bautismo. Aunque se agregaron palabras que no están en la fórmula, pero que no cambian el sentido, sino que, bueno, lo especifica. Está mal, ¿por qué? Porque el sacerdote, cuando bautiza, tiene que realizar el rito determinado por la Iglesia y por la tradición, y no agregar firuletes. Es como en la adoración al Santísimo. Adorar a Cristo en la Eucaristía tiene un valor espiritual, evidentemente, que no se mide por metro. Entonces, adorar la Eucaristía no hace falta ir y tocar. No hace falta que el sacerdote vaya uno por uno tocándolo con la custodia a cada una de las personas. Eso es medio teatro, discúlpenme. La adoración es una cuestión interior ante Cristo Eucarístico. Lo otro es teatro, es agregar ceremonias por ocurrencia propia. Y hay gente que se cae al suelo también. Sí, teatro, ¿qué va a ser? La adoración, es decir, la religión es algo espiritual, que tiene que ver con lo exterior, y con las ceremonias determinadas por la Iglesia. No somos carismáticos. No sé quiénes son, hay mucha de toda variedad, ¿no? O adorar a Cristo en la Eucaristía, ¿no? Cuando está el sagrario con la puerta cerrada, con la puerta abierta, es lo mismo. Si la puerta cerrada no suprime el influjo de Cristo sobre los cristianos, ni el amor de los cristianos hacia Cristo. Lo que ha suprimido la puerta tendría que ser como Superman de kriptonita. Pero eso es ciencia ficción. Lo real es que la puerta no suprime lo espiritual, el influjo espiritual. Lo que pasa es que está establecido en la ceremonia solemne de la adoración, se expone en la custodia, se hace con incienso, con velas encendidas, ¿sí? Está bien. Porque la ceremonia, en este caso de la adoración, ayuda a los feligreses a incentivar la devoción. Está muy bien. Pero sería lo mismo adorar a Cristo en el sagrario con la puerta cerrada y sin incienso. Quizás no habría bautismo en el caso de que dijera: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y de la bienaventurada Virgen María. Quizás. ¿En qué sentido no habría bautismo? Como dice San Pablo, ¿no? Dice: ¿acaso ha sido San Pablo crucificado por vosotros y os habéis sido bautizados en nombre de Pablo? No. Vieron que dice, hay una parte de la carta a los Corintios, ¿no? Uno dice: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Y si fue Cristo el que nos redimió, ni Pablo, ni Pedro, ni Apolo. Entonces dice: esto es cierto si bautizar en el nombre de la bienaventurada Virgen María se entiende en el mismo sentido que en el nombre de la Trinidad. No, la Virgen no está en la Trinidad, está al lado. No es Dios. Es divina por la maternidad divina, por la unión hipostática, pero no es Dios. Fuimos redimidos por Cristo, por la Santísima Trinidad. Nuestra Señora la podemos llamar corredentora en un sentido verdadero, por su unión tan íntima con Cristo en la obra de la redención. Entonces, podemos decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y también de la Santísima Virgen, que fue la Madre de Cristo. Hacer una cosa así.
Estaría mal litúrgicamente agregar eso, porque no hay que agregar ni quitar lo que está establecido por la Iglesia, ¿no? Pero no suprime el sacramento, sino que es un acto devocional. Por eso no se destruiría la realidad sacramental si al añadir el nombre de la bienaventurada Virgen María, no se intenta significar que este nombre produce algo en el bautismo. No, la Trinidad produce el bautismo, causa, me hace hijo de Dios. La Virgen acompaña, ¿no?, como decía Corredentora. O si yo digo, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en mi propio nombre. No, yo soy ministro, instrumento del sacramento, pero no soy parte de la Trinidad. Entonces, yo soy, bueno, gracias a mí fuiste bautizado, porque yo soy ministro del bautismo, pero no gracias a mí fuiste redimido, fuiste bautizado. Entonces dice, respecto de las traducciones, dice en la Biblia, hay una Biblia famosa, dice el padre Castellani, la Biblia con viruela. La Biblia de un español, Torres Amat, un traductor, ¿no?, que traduce bastante bien el texto bíblico, pero para que se entienda mejor algunas partes, agrega algunas palabritas que no están en el texto del Evangelio, y las pone en letra inclinada, en una letra distinta, para que uno sepa que esa palabra no está en la Biblia, sino que es un agregado. Entonces dice, bueno, no se puede añadir nada a la Sagrada Escritura que cambie el sentido de la Biblia. Pero tratándose de la explicación del sentido, son muchas las palabras que añaden los exégetas. Ahí sí. Entonces, cambiar el sentido, como hacen los testigos de Jehová, este pan representa mi cuerpo. Le agrego una palabra que cambia el sentido. Eso es tergiversar la palabra de Dios. Pero si no cambia el sentido, dice, esto es mi cuerpo, y yo le agrego, bajo apariencia de pan, o con las características del pan, le agrego, no cambia el sentido del texto bíblico, aunque no es el texto bíblico. Eso es lo que hacen los buenos biblistas cuando ponen a pie de página una nota. Entonces sí, a pie de página, dice, bueno, esto es mi cuerpo con las características del pan. Entonces mejor que ponerlo en el mismo texto. Sin embargo, no se puede hacer pasar estas palabras añadidas como partes integrantes de la Sagrada Escritura. Sería una falsificación, como hacen los testigos de Jehová. Lo mismo en la Biblia de los testigos de Jehová. En el Nuevo Testamento, los apóstoles o los evangelistas, digamos, nunca usan la palabra Jehová. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseñó llamar a Dios Padre o llamar a Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya no usa la palabra Jehová. Entonces, en el cristianismo, la palabra Jehová, que es un nombre de Dios evidentemente, más bien queda para el Antiguo Testamento. Entonces los testigos de Jehová, como son testigos de Jehová, en el Nuevo Testamento ponen Jehová cada rato. Cuando dice Señor, ponen Jehová. Y eso es cambiar arbitrariamente un texto de la Biblia. Entonces lo mismo ocurriría si alguien dijese que algo es necesario, si alguien dijese si uno agrega una palabra explicativa de las fórmulas de la consagración, no suprime el sacramento, aunque está mal, como decíamos. Y yo dije, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo soy sacerdote y te puedo bautizar. Ese agregado estaría mal, sería un pecado eclesiástico, no sé cómo decirle, pero no suprime la realidad del sacramento. Y después, la respuesta a la segunda objeción dice, las palabras constituyen la forma sacramental
en virtud del significado, no por la materialidad de la palabra. Eso lo vimos la vez pasada. ¿Por qué? Porque la materialidad de la palabra cambia de un idioma a otro, por ejemplo, cambia de una pronunciación a otra, cambia de un sacerdote a otro, pero no puede cambiar el significado. Si cambiamos el significado ya no hay sacramento. Bueno, entonces, acá te olvidé decir, para la realidad del sacramento. Fíjense cómo en estos 8 artículos que hemos visto, estos 8 artículos, que es un signo sagrado, signo ambivalente, signo sensible, la determinación de las cosas que se utilizan, como el agua, el pan, el vino, la determinación de las palabras. Entonces, sí, los sacramentos son algo determinado, es decir, no es cualquier cosa. No puedo ni celebrar la misa de cualquier manera como a mí me parezca, o como le parezca al grupo nuestro, ¿no? O como le parezca al obispo tampoco, o como le parezca al Papa tampoco, sino como en la intención de Cristo, de los apóstoles y de la tradición de la Iglesia. Entonces, tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Entonces, la determinación, porque como todas las cosas, los sacramentos no son cualquier cosa, es necesariamente y en primer lugar hay una determinación de la intención. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero hacer lo que quiso Cristo, lo que quisieron los apóstoles, lo que quiere la Iglesia. Eso quiero. Entonces la intención determinada de esa manera hace que el sacramento sea válido, sea verdadero. Si suprimo la intención, si la cambio, ya no hay sacramento. Como ponía el ejemplo en una obra de teatro o de cine, en que hay un sacerdote que actúa, puede ser, o un laico, ¿no? Podemos un laico, ¿no?, que hace un bautismo en una obra de teatro, usa agua, usa las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el sentido verdadero, porque es un actor de teatro cristiano, pero no quiero que el niño quede bautizado. No tengo la intención de que se realice en este momento lo que quiere la Iglesia. Faltando esa intención, no hay sacramento, por más que haya todo, y con todas las flores y las velas que ustedes quieran, ¿no es cierto? Eso es una determinación primera necesaria. Después está la determinación del sentido de las palabras. También es necesaria en segunda instancia, ¿sí?, de menor necesidad, el sentido de las palabras. No digo que no sea necesaria, ¿no? En todos los niveles, todos los elementos del sacramento son necesarios, pero no todos con el mismo grado de necesidad. Entonces, la intención es lo primero. El sentido de las palabras, ¿no? Entonces, aunque yo me equivoque y diga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, y me olvidé de decir santo, pero el sentido de las palabras no cambió la fonética, digamos, ¿no? En tercer lugar, las palabras, que son necesarias determinadamente, pero en tercer grado de determinación. Como decíamos, bueno, los griegos usan otras palabras semejantes o equivalentes, pero en la materialidad son distintas. Igual hay sacramento. Y en cuarto lugar, la materia del sacramento, que es una materia determinada,
pero tiene, por decir así, el cuarto nivel de necesidad. Son elementos necesarios, los cuatro, pero no todos con la misma intensidad o el mismo grado de necesidad. Para la verdad del sacramento o para la realización del sacramento. Son necesarias, son determinadas, como decíamos. Bueno, si no es pan de trigo, no hay Eucaristía. Pero en Oriente usan pan con levadura y en Occidente pan sin levadura. Sigue siendo pan de trigo, pero pan de arroz no. Porque Cristo especificó y determinó pan de trigo. Y los apóstoles también determinaron pan de trigo. Y en toda la tradición, pan de trigo. Entonces, pan sin trigo, como dicen para los celíacos, o para los diabéticos, ¿no? Pero peor para los celíacos, si no es de trigo, no hay sacramento. Porque hay una determinación hecha por Cristo y por la Iglesia que sea pan de trigo. Entonces, todos estos cuatro elementos, y bueno, hacen una hostia con un poquitito así de trigo. Pero y algunos sí, y si en medio miligramos ya lo descompone, se puede morir también, ¿no? Por eso yo lo que hago cuando viene un celíaco, le doy a beber de la sangre. No acepto hostias para celíacos, por si acaso, porque no sé, es muy dudoso realmente, ¿no? En el caso de los diabéticos, bueno, pero yo un poquitito puedo comer, no me descompone. Un poquito de pan, sí. Pero si no pudiera, si fuera celíaco, no podría celebrar misa yo. Porque el sacerdote, como está en la persona de Cristo, tiene que comer el cuerpo y beber la sangre. Si fuera celíaco, tendría que asistir a misa y comulgar con la sangre solamente, pero no celebrar. Porque la materia está determinada, como dice, por Cristo y los apóstoles y la tradición. Pero más determinadas son las palabras todavía. Más determinadas es el sentido de las palabras. Y mucho más determinado, y por tanto, mucho más esencial a la realidad del sacramento, es la intención. Pero en el caso de que usted tenga una enfermedad, ¿no puede ser eso un motivo para que ¿Y para que no pueda celebrar la misa lo mismo? No. Porque está enfermo. Y bueno, me embromo, no celebro, pero sigo siendo sacerdote, porque tengo por la enfermedad que suprimir parte de la materia y no se puede, porque esta materia está determinada, como digo, no es cualquier cosa, hay una determinación dada por Cristo. Lo mismo, por ejemplo, algo que aún les he comentado, ¿no? Cristo en la última cena a los apóstoles les lavó los pies. Hay una tradición que viene sobre todo de los monasterios y de los monasterios femeninos, ¿no? El Jueves Santo, el prior o la priora del monasterio le lava los pies a los monjes o a las monjas, pero no en la misa, sino en una ceremonia propia o particular, o en lo que llaman el coro, ¿no? Donde rezan laudes y vísperas, ¿no? Solamente en la misa, o sea, cuando es en la misa, conforme a lo que hizo Cristo y los apóstoles y la tradición, se lava los pies a 12 varones en representación de los 12 apóstoles. Esa es como digo, el sentido o la intención. Claro, no es un sacramento esto, ¿no? Es un sacramental, una ceremonia que no produce nada, es una ceremonia simplemente, ¿no? Pero una ceremonia instituida por Cristo en el origen y mantenida por la tradición. Entonces, la parte material que tiene que ver con el sentido de por qué se lavan los pies es porque eran los 12 apóstoles, incluido Judas.
o no me acuerdo si era Judas también, pero eran porque eran los apóstoles, ¿no? Y tiene otro significado fuera de la misa, el lavado de los pies, en el sentido del superior o la superiora está para servir a los frailes o a las monjas y no para mandonearlos, ¿no? Es el ejercicio de la caridad, etcétera, y está muy bien así, ¿no? En fin, se entiende más o menos, ¿no? Este artículo, los 4 niveles de la necesidad o de la determinación para que verdaderamente haya sacramento. Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muy bien.